Espera que voy a poner a grabar. Ya está grabando. ¿Ah, sí? Sí, a ver que está en negro. Bueno, estamos haciendo un programa con Jorge Luis, pero no Borges, Jorge Luis Gauna, yo, Flor Pauletti, acá tomando mates y vamos a charlar de política, sociedad y nada de eso. Y drogas desnudas. Bueno, y estábamos hablando de las PASO. ¿Qué era tu pregunta? ¿Quiénes van a pasar? ¿Quiénes pasan las PASO? Empecemos. No, vos empezás. Vos me preguntás a mí. Mira, vos cuánto saca con respecto a Massa. ¿Qué sé yo? No sé. Se impone Massa. Se impone más así. Larreta o Bullrich. Larreta. ¿Larreta? Sí. ¿Vos? Para mí también Larreta. ¿Quién más? Julio de Vido, no. Guillermo Moreno. ¿Pasa o no? No. ¿No? No. ¿No llega al 1,5? No. Política obrera. ¿Llega o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Ramal y no Moreno, que tiene más pantalla hoy en día? Por el boca de urna, vos decís, no sé qué hacen las consultoras. No, por la cantidad de medios en la que participa cada uno. Una exposición pública. No hay por qué. ¿Quién gana? ¿Solano o Bregman? Bregman. Bregman. No. Castañeira, ¿pasa o no pasa? No. ¿No? Bueno, después tenés partidos random. El de Cuneo, que todos sabemos que no va a pasar. No. Quiere ganar a Castel posiblemente en la interna, pero no pasa. ¿Quién no? ¿Schiaretti pasa o no? No. Sí, para mí sí. Para vos sí. Sí, pero representa un peronismo más ortodoxo, más línea vieja y más relacionado a los poderes provinciales. Los Schiaretti, los Urtubey, los Mansur que quedaron viudos. ¿Quién más? ¿Y quién va a ser el futuro presidente de los argentinos? Antes que eso, ¿Balotage sí o Balotage no? ¿Llega a Balotage o hay un presidente electo? No. ¿Qué no? Para mí Balotage no. No va a haber. No. Para mí sí va a haber Balotage. Entre Massa y Larreta. Va, me habías dicho cuánto saca Milei. 21. ¿Vos? Para mí Milei llega al 13%. 13. Y juega en el balotaje. Después, ¿a dónde van esos votos? Que va a ser claro con ahí al lado de Larreta. Ahora, ¿quién gana el presidente? Depende mucho de esta semana que entra para mí. Del salto del dólar y de la proyección inflacionaria de agosto. Pero si el dólar sigue en 525 como está estos días, para mí tiene chances Massa. Si hay una suba de nuevo que el dólar se va a 550, Larreta tiene todas las chances concretas. Más que Bullrich y más que Milei, que ya no es chance de nada. Grabois, para mí en la interna, saca el 10% versus el 90% y nada más. Hablemos del tema de los programas políticos. ¿Cómo programas políticos? Lo que hablamos recién un poco, repasando. ¿Qué proyecto político tiene Bullrich con diferencia con el de Massa? Vos me comentabas que Bullrich responde más a grupos financieros que buscan levantar el cepo del dólar porque de esa manera se liberan dólares que por sí están circulando, pero que permiten hacer movimientos con activos financieros como las LELIC, entre otros, no solo con Argentina, sino con otros países. Vos decías que en cambio el masismo, kirchnerismo, peronismo, todo lo que sea, busca, apostar más a la industria y por eso pone el cepo para que el dólar no estalle, no se devalúe la moneda del peso y por ende no sea caro el comercio exterior con otros países. Sí, igual si querés ver un poco los modelos que plantea Massa es lo que vino haciendo esta semana. El gasoducto Néstor Kirchner, seguir profundizando la minería de litio en otras provincias además de Jujuy, tener reuniones con cámaras empresarias mineras. Es una industria pesada, mega extractivista
y no tan exclusivamente financiera, como si la fue el macrismo, como si la que busca Patricia Bullrich. En ese lado va a ser un poco el grado también de orientación de la campaña. Ellos te hablan, bueno, esto genera puesto de trabajo y esto no. La timba no genera puesto de trabajo, genera ganancias extraordinarias. Pero la minería genera ganancias extraordinarias, pero genera puesto de trabajo. Así que por ahí va la campaña en estos momentos. Después hay que ver, Massa es Massa. Hoy te dice este y mañana el Chicago Boy número 1. Y si tuviéramos que comparar la política nuestra con la de Argentina, o sea, la de Argentina con la de Estados Unidos, ¿qué sería Biden? ¿Qué sería Trump? Que vos recién más o menos me explicabas. Bueno, eso sí que no lo puedo poner mucho en palabras, pero no entiendo. Hoy en día la política de Trump, si bien está asociada a grupos financieros, tiene mayor llegada de influencias en la industria pesada y la industria exportadora. Industria pesada, ¿qué le decís? Industria pesada, la petrolífera, la metalúrgica, la siderúrgica, la de litio. No tan solo en la industria que se dice liviana como de tecnología. ¿Está bien el mate? Nunca te pregunté. Sí, Sandra. ¿Sandra? Mendoza. Ah. No, mentira. Y la de Biden en el último tiempo se demuestra que son más orientadas a... ¿Tiene agua? Sí, de atrás. Ah. No voy a poder tomar todo. Más orientada quizás a la defensa del sistema financiero, de las caídas constantes de bancos en Estados Unidos en los últimos 6 meses. Vos decías que a Biden lo financia o digamos banca la campaña política BlackRock. BlackRock es como una empresa que está atrás de todo, básicamente. No sé si lo banca o lo financia. Sí tiene buenos lazos, porque las salidas ante salvataje de estos bancos vienen de esos grandes, de JP Morgan, BlackRock y todos esos grupos financieros. No es que el Estado yanqui tuvo que agarrar y exclusivamente tomar la rienda de recomprar un banco fundido. ¿Quién lo hizo? ¿BlackRock? No, JP Morgan en un caso, en otro BlackRock, en los bancos europeos con lazos con Estados Unidos, y después esos conglomerados de bancos como Banco of America y lo demás. Pero en ese sentido, es una jugada política que determinados grupos financieros te banquen una crisis financiera. Cosa que no pasó en 2008. En 2008, cuando empezaron a caer todos los bancos, no había un sistema de contención del propio sistema financiero, sino que se esperaba que el Estado haga el salvataje. Ahora es mixto, privado y público. No entendí mucho. O sea, parte de los grupos empresarios que bancan a Biden son parte de los grupos económicos que generan la caída de otros bancos. Y sí, es una concentración. Vas eliminando de a poco competencias, pero también no es que son bancos, bueno, no pudieron trabajar bien. Son bancos que hicieron su vida, sus ingresos, cagando un montón de personas, cagando un montón de entidades, y cuando no pudieron sostenerla más, hicieron la más sencilla, que es extraer todo, declararse en quiebra y que alguien se haga cargo del muerto. Ahora, ¿qué diferencia habría con el 2008? Esa parte vos decías, bueno, hay una cuestión mixta. En el 2008 se intentaron salvatajes desde el sector público y el sector privado, pero no eran tan coordinados como ahora. Por poner un caso, en el Silverbank, si no me equivoco, cuando cae en abril, la respuesta fue primero de los bancos privados de recomprar acciones de ese banco y pedir al banco central de ellos, que sería la Reserva Federal, o eso es un tipo de línea de asistencia para cubrir, mientras tanto, la necesidad de los clientes de esos bancos de poder retirar sus fondos y lo demás, y a la vez también el Estado, por medio de la Reserva Federal, como de otros organismos, poder solventar eso. Claro. Fue como, bueno, yo te compro el banco fundido para que se declare la bancarrota y todos puedan seguir manejando su dinero, pero vos dame la plata para sostenerlo. Después vemos cómo lo pagamos, línea de crédito, lo que sea. Eso no se dio en todo el caso de 2008. En 2008 fueron cayendo de a uno hasta que fue una crisis generalizada que afectó a todos por igual. ¿No tenés idea de por qué cae un banco? En este caso, en los casos particulares fueron por apuestas, primero, por un lado, al sector de criptomonedas que no fueron muy acertadas,
sino que Hoy en día. hoy en día, en los últimos casos. Otro por un efecto directo de lo que fueron las políticas llevadas a cabo para la guerra de Ucrania en torno a tipo de acciones que se apoyaron, tipo de emprendimientos financieros que se apoyaron, y así también el reflujo de los propios errores de cada banco. Compraron tipos de acciones o títulos que iban a la baja, suspendes todos tus activos en eso y sigue a la baja y no mejora, en un momento vas a terminar cayendo. Es como que compras a la pérdida para aprovechar la caída de otros, pero te terminas comiendo también ese chasco, entre otras cosas, en algunos casos particulares. Más para estudiar el género financiero, está bueno ver cómo fueron cayendo grandes empresas de criptomonedas que cagaron a sus clientes de una forma terrible y se tomaron el palo. Pero bueno, a grandes rasgos, eso Ahora, para 17 horas hablar de eso, no solo en 2 minutos. Ahora, el Estado no estaría haciendo mal en poner un cepo, porque si no pones un cepo, se iría todo a la miércoles, y por ende... Estado argentino. El Estado argentino. Y por ende, digamos, sería una catástrofe de nuevo. Pero ojo, todavía mate, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la otra alternativa? Porque tampoco a la gente apoya la de Bullrich completamente, porque no a todos les beneficia que se levante el cepo. ¿En qué afectaría a un trabajador promedio que se levante el cepo? El dólar pasa a estar valor blue, o sea, de 4, ¿cuánto está ahora? 4.90, a pasar 5.20, bueno, más o menos. Eso afectaría los precios. Afectaría los precios por medio del reconocimiento de la evaluación, que eso implicaría que el peso vale mucho menos de lo que vale en las cotizaciones oficiales. O por ejemplo, cuando pagas en Netflix, no sé, cuando está $10, cuando lo pagas a 520, pagas el dólar a 460, 450. Generar un salto así sería reconocer que ese dólar no es el valor oficial, sino que es el valor del blue, del mercado, del que cotiza, y se debería llevar todo eso a un valor mucho más alto. O sea, sería más caro producir, vender, comprar, y por ende el que, digamos, la condición necesaria del que se vea afectado es el empleo, porque las ganancias no dan, entonces tienen que reducir personal. Y a la vez sube la inflación. Y a la vez sube la inflación. La caída del empleo, tenés una subida de inflación, que si alguien tiene empleo tampoco puede comprar lo que podía comprar antes. ¿Y qué panorama se prevé entonces? En lo próximo serían nuevas subas del dólar y que Massa, si gana como candidato o devalúe en ese momento, cosa que él dijo que no va a hacer, o siga habiendo una inflación progresiva, que es lo que se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Porque se supone que el cepo lo que te permite es hacer ese plan de progresivo de ajuste en vez de un ajuste shock, como le dicen desde la otra vertiente. Sí, pues si vos ves los spots de Patricia Bullrich, te dicen, hay que hacer lo que no hicimos de una sola vez. Hay que tomar las medidas urgentes que no se tomaron por ir de forma gradual o algo así, en el spot ese donde dice hay que hacerlo con más fuerza, con más orden en las calles. Y es una política de, bueno, si vamos a ajustar no vamos a ir ajustando gradualmente, no, se ajusta de una sola vez y que sea lo que sea, y se sostendrá de la forma que se sostenga. Es la política más ortodoxa de todas y que llegó al 2001. Pero bueno, Massa no es que no está devaluando. Todos los meses hay una devaluación del 6 al 10% del dólar y eso lleva a que la inflación suba. Pero no es lo mismo subir 6% todos los meses, 10% todos los meses, que subir un 45% en 2 días. Y después con eso genera un impacto progresivo y que la espiralización de la inflación te lleva a un pico hiperinflacionario. No, y aparte hay empresarios que, digamos, se verían en problemas porque vos decís, me estás elevando los costos, me estás elevando todo, termino cerrando, no Claro. solo despidiendo, porque a veces ni esa es la manera. No, porque encima vos pensarlo como si fuera un empresario más chico, no un mega empresario. Un empresario chico, por ejemplo, para hacer este tipo de producción, una panificadora.
Vos compraste hoy la harina a 5.000 pesos. Y mañana te la pusieron a 7.500. Y el miércoles te la pusieron a 9.000. Y el viernes terminás a 18.000 pesos. Claro. Digo, ¿cómo sostenés para reponer lo que produciste entre el lunes y el miércoles si está el doble? Esa es la hiperinflación más terrible que nos puede poder llegar a pasar y que Ahora, es el cupo. si ganase Burrich y hubiese despidos o hubiese una inflación, una devaluación, quiero decir, ¿cómo se vería el movimiento obrero? ¿Haría huelga? ¿No habría? ¿Harían paros? ¿La CGT saldría a luchar? ¿Qué pasaría? La CGT y otros cuentos infantiles para colorear me parece muy evidente que no va a hacer nada. No. Incluso ahora dentro de poco va a ser el acto en apoyo a Massa, pero después ves que por los conflictos que se dan en las provincias no hace nada. Los Jujuy es un claro ejemplo. Para mí hay, si bien una atomización de todos los sectores desorganizados o con una postura más espontaneísta, la izquierda tiene ese gran cargo responsable de cómo fracciona todas esas respuestas cuando interviene, pero o sea, hay un grado como de resistencia y de atender que hay cuestiones muy urgentes que no pueden esperar, bueno, esperemos a las elecciones para ver qué hacemos con Morales. No, cuestiones así como que generan una respuesta popular y que la izquierda tendría que tener una buena perspectiva de eso, de, bueno, no manejás de entrada construir las bases necesarias para poder manejar en el futuro, si tu postura es siempre querer manejar los conflictos. Ahora, si Igual no, es como que el movimiento obrero también está reacio un poco a la política, está medio antipolítica. no También sé si está un poco antipolítico, antisistema, pero está atomizado e individualizado, de cada sí, uno. está así. El sindicalismo es como que no existe, cada uno se da una suya. No es que no existe, existe, pero está todo de forma separada, no hay un grado de conjunción. Creo que el último grado de conjunción que se llevó puede haber sido en 2018, en 2017 y después en 2019 la política del peronismo fue dividir en todos lados y después que fue gobierno nunca más unificar una mínima lucha, nada. Pero bueno, lo de Jujuy te das cuenta también que hay gente como que quiere hacer cosas, que necesita hacer cosas y que si los sindicatos y las acciones gremiales no se llevan adelante, te llevan a la rastra. Vos no querés movilizar, venían a movilizar porque sus afiliados se están movilizando. Sí. Pero es como que también la gente como que ya no cree en las políticas. Es como, bueno, voy a votar, pero me da igual. Sí, hay que ver ahora. Para mí va a ser un escenario bastante clarificante el número de votantes. Venimos en las votaciones provinciales donde un tercio de la votación se da en blanco o nulo. Es un montón. Es un montón. Eso es el rechazo al institucionalismo democrático. Claro. No sé si podría afirmar que estamos cerca de una guerra civil, Ni pero... cerca. No, ni cerca. Hay conflictividad, pero no. Claro. No quizás conflictividad como había en 2018-2017. Vos 2018-2017 tenías choques todo el tiempo. Después de Santiago Maldonado fue como que en cualquier provincia, un mínimo conflicto, había grupos parapoliciales y para... Igual es un poco también como que el peronismo cuando no gobierna se acuerda que tiene que luchar, entonces parece más el descontento popular. Y cuando están gobernando parece menos. Dejen gobernar. Y es como eso, ¿no? En lo de Santiago, que está perfecto que haya salido un montón de gente a la calle. Pero no, Santiago no fue el primero, ni el último, digamos que desaparecieron forzosamente en manos de fuerzas de seguridad. Entonces, no, incluso lo de Santiago te da cuenta de cómo es. Es como, ¿y qué pasó que saliste ahora peronista y no saliste antes? Es como había un montón de gente también. Sí. En las mismas casi o similares circunstancias. ¿Y sí? Y ahora en Jujuy es como que salen, pero porque Morales es un radical. Entonces es como que ellos no dejan gobernar nada que no sean ellos. En ese sentido. Suena muy macrista eso, porque no es solo un peronista lo que moviliza en Jujuy y lamentablemente el peronismo en Jujuy no moviliza. Es muy minoritario el sector peronista del PJ que moviliza. Claro. Tenés bases kirchneristas, bases de la Tupac Amaru, todo eso que movilizaron. Sí. Es la gente enojada. Sí. El rechazo pues a la que se le viene. Si vos lo ves el problema en Uruguay de la falta de agua potable para hacerte un mate de un día a día. Imagínate esas comunidades que están aisladas de todo y que ahora no tienen ni un afluente de donde poder hacer un mínimo uso de agua. Qué raro que Uruguay no encabezó la revolución socialista. Si no tenés agua para el mate, ¿qué estás esperando? Y no.
Es también pensar eso, que los procesos son como lineales. Si te falta esto, vas a salir a luchar. Y no, Claro, no es tan así. si salís a luchar es porque tienes un reconocimiento de condiciones más estructurales. Aunque sea del problema mínimo, qué sé yo. Me falta agua. No me puedo bañar, bueno, salgo a hacer quilombo. No me puedo bañar, pero va a llover y se va a solucionar, entonces algo cíclico. Nada más. Yo lo que te decía de Jujuy, que sí, por eso era un poco macrista, pero lo que iba es que en el conurbano pasa lo mismo, lo que pasa en Jujuy. La gente la pasa mal, hay bajos sueldos, es un desastre el conurbano. Y sin embargo no salen a la calle como salió Jujuy. ¿Y vos decís que no están cansados? Yo creo que sí. Pero también es como que no hay un movimiento dirigente que encauce ese enojo y se manifieste. Y cuando hay movimientos como los autoconvocados y eso, se disgregan, pierden fuerza, más no estar en un partido, no tener un apoyo político, porque son independientes, o son absorbidos por otros grupos políticos. Entonces es como, a eso voy con la influencia de la militancia política del peronismo en las provincias. Igual vos sí, me acuerdo cuando asumió Macri que decían cómo podemos llegar al macrismo después del 2001. Me invitaban a una charla y uno de los conferencistas decía, loco, pensemos lo siguiente, dice, hoy no hay una estructura social de respaldo y apoyo ante una eventualidad como que la gente se cae de hambre, como la que no hay, en 2001 no había una como la que hay hoy en día. Hoy en día tenés organizaciones sociales, comedores, espacios desde los propios municipios que atienden esas problemáticas como una emergente individual en vez de una problemática general y que hoy en día sirve un poco como de aplacar el conflicto. ¿No te solucionan los problemas a la gente? Sí, claramente no solucionan los problemas a la gente, pero funcionan aunque sea para que la gente hoy pueda comer y irse a dormir con la panza llena y nada más. El problema es que todos esos espacios tienen esa función contenedora, que son necesarios porque el Estado no da una respuesta, o cuando la da son particularistas, pero también generan una situación donde las individualidades no se ven como una sucesión de cosas, no es que el que está haciendo la fila se está cagando de hambre como yo en el comedor ve la misma problemática que yo. Puede pensar que es un problema individual por no haber laburado, puede pensar que es la mala suerte de uno, puede pensar que es por culpa del lugar donde labura que no le dan un mango, puede pensar un montón de cosas. O sea, la problemática en vez de verse generalizada, se ve de forma atomizada, individualizada, minúscula. Y ahí es donde falla muchas veces la política de la izquierda, donde en vez de atender esas problemáticas son palpables, que viene a plantear la revolución social de un saco. Sí, la revolución social es necesaria, pero no todos la están pensando en este momento. Y no todos ni siquiera saben lo que es la palabra revolución. Si no, no existirían grupos que se convaliden como revolución federal. ¿Revolución federal de qué, hermano? Eso es lo más conservador del conservadurismo. ¿Entendés? ¿Y qué pensás de Grabois? Y bueno, para cerrar, ¿qué se viene, digamos? O sea, ¿qué se viene? ¿Qué le dirías a alguien? Y no sé. Para mí, de acá a un mes tenés un panorama que se puede cambiar totalmente. Podés tener un hecho internacional. Siempre afuera. Malísima para la un hecho internacional que puede generar cualquier tipo de conflicto, siempre a la vuelta de la esquina. Qué sé yo, un agravamiento de las condiciones de la guerra, crisis financiera, lo que quieras. O podés tener algún hecho individual acá en Argentina que termine llevando a que las condiciones del masismo sean un poco más complejas para poder lograr la elección. Por eso, lo que se viene en este mes es estar expectante hasta ese 13 de agosto a las 10 de la noche y saber qué resultado hay. Ahí se empieza a dibujar el panorama. Este es como esa tensa calma que se menciona siempre en la literatura. Y no sabes cuándo viene el huracán. Pero bueno, en ese contexto eso. Y Grabois yo no coincido en sus posiciones. Por ejemplo, en las posiciones últimas, que bueno, estoy en contra de Massa, pero si pierdo la primaria, mis votos van a ir para Massa. Y si estás diciendo que se candidato al FMI, o sea, ni siquiera defendés la ideas básicas de tu base. Es que él se vende como un estratega, ¿no? Como que él dice, yo voy a hablar con quien tenga que hablar. Si luego se va a hablar con Brock,
por papel lo voy a hacer, si quiero estar con masa lo voy a hacer, yo quiero defender a los menos a las minorías, dice él. Yo entiendo que tenés que hablar con todos. El tema es para qué hablas, con qué fines. Si lográs algo, vas a sentarse a hablar, Y habría que ver qué logros tuvo. también. Para poder evaluar también uno tendrá que hacer. Eso es lo que dice el peronismo. Para hablar hay que hacer. Hay que ver cuántos logros de todas estas reuniones que él dice que mantiene nos llevan a algo y cuáles son solo el sostenimiento de su imagen como líder político. Claro, porque de algo vive. Pero bueno, eso. Y explícame, ¿no? Esto es lo de Massa, no lo entendí. ¿Qué cosa? Lo que él hizo, vos decís, los candidatos de Milei, los candidatos de Mansur, todo ese tema que... Esa es la ¿qué? política. La política de Massa es interesante en el sentido Creo que hay de... más sanguchito de salame. Ahí agarramos. La política de Massa en ese lado es interesante en el sentido de cómo pudo meter influencia en otros partidos sin tener que coaccionarlos de alguna forma. Qué sé yo, denunciándole candidatos porque no son de su provincia, no. A ver, en el caso de Milei, el armado político en grandes sectores del conurbano son ex-masistas, ex con muchas comillas, que no forman parte del Frente Renovador, pero hoy en día mandan candidato de Milei, que han militado toda su vida en el peronismo. ¿Pero qué se los dio Massa o así? Y en algunas denuncias que surgieron en las últimas semanas van por ese lado, donde la conformación de listas estuvo amañada. ¿Qué ganaría Massa haciendo eso? ¿Qué ganaría Milei haciendo eso? Esa es la pregunta. ¿Para quién juega? ¿Para sacarle puntos al macrismo? ¿Para sumar una base política de control en estos sectores, también del peronismo? ¿O, en el parte de Milei, poder seguir financiando su campaña para un eventual 2027? Esa es la pregunta. Hay que ver con el resultado del 13 de agosto si consiguen quién gana en esa disputa. Y con respecto a lo de Scioli, Mansur, todo eso que pasó. No, y la jugada de Massa fue sencilla. Si no me dan lo que pido, explota todo. Y lo que pedía era la candidatura. Ahora, fue como una amenaza en público también, ¿no? Porque esperaste a que salgan todos. Es como que lo dejaste en ridículo. Y sí, la posición que se le criticaba mucho al kirchnerismo es cómo expuso a Guado de Pedro a sacar un spot diciendo yo voy a ser candidato a ustedes, a dar notas, conferencias, reuniones, todo con diferentes gremios, cámaras empresarias y todo. Y a las 10 horas lo sacás de cuajo y metes a Massa. Eso es lo que impacta, como que yo no sé si alguna vez se vio algo así. Es que incluso si vos lo pensás como militante, digo, no decidís nada en lo absoluto. Y como militante me haría un montón de ruido, como, ¿verdad? O sea, ya de por sí me hace ruido, pues, políticamente, es como, ¿qué? Imagínate cosa la política. Imagínate los que están de afuera y que ven que un día es uno y que el otro día es otro. ¿Qué grado de confianza te A puede la dar? mañana una cosa, a la tarde otra. Claro. Bueno, No sé. y fue desestabilizante de parte de Massa. Y sí, Yo creo porque que se quedó- mostró quién tiene el poder ahora. Y sí, y que es el que maneja hoy en día la economía, ese es el que tiene el poder. No es el que tiene los movimientos sociales, no es el que tiene el control de las calles, no, nada. Claro. No es el que tiene el aparato incluso. En ese sentido podríamos decir que fue un estratega, un maquiavélico. Y era algo que se venía pensando desde que asumió como superministro, que él iba a ser el candidato presidencial. El problema es cómo llegás, porque horas antes de ser candidato era primer candidato a diputado, senador y nada más. Era un número más en la lista. A pasar de ser el controlador directamente de la campaña. Porque si bien dice, sí, Guado de Pedro es el jefe de campaña, sí, pero el kirchnerismo ni pinche ni corta, el que va a hablar en los medios, el que sale en todos los actos principales, es él. En fin. No sé. No, y aparte, es cómo fue construyendo carrera política el chabón. O sea, empezó siendo desde abajo, digamos, como se dice, llegó posiblemente llega a ser presidente, entonces. La pregunta que me hago es, ¿qué rol va a jugar el chabón si pierde la elección y gana la reta? La última vez que pasó esto fue un gran respaldo para el macrismo, tanto en votación de leyes, en proyectos comunes. El Frente Renovador, sí. Claro.